Dicen por ahí, no lo sé, Rick, em, hay varias cosas que están ocurriendo desde hace mucho tiempo ya con respecto a las redes sociales. Como ya sabrás, ha sido la tónica que he tocado últimamente, entre otras cosas en realidad. Pero lo que sucede es que al estar en este medio, pues uno intenta indagar, educarse, buscar información y inevitablemente te topas con posteos, publicaciones, programas o programaciones que, que no son de tu agrado, que evidentemente tú puedes cambiar el canal y ya, cambiar el canal. Simplemente cambias la programación, ves otra cosa y ya está. Sin embargo, eh, a diferencia de lo que alguien podrá decir, bueno, es que eso depende del algoritmo que te alimenta tu canal, tu cuenta y tal. Bueno, yo tengo varios canales y varias cuentas precisamente porque intento estudiar los diferentes mercados que existen porque trabajo con ellos. No solamente en esta plataforma la que conversamos, sino que lo hago también para alimentar mi cultura y la forma en la que se hace publicidad, porque es un área en la que me desempeño. Entonces, claro, el escenario es bastante amplio, veo muchas cosas, pero hay una que siempre he tenido la suspicacia, la malicia de pensar mal y acertará, ¿sabes? Eso que hablábamos en el programa pasado, en el episodio pasado, eh, a mí me genera incongruencia, incoherencia y hasta asco el cómo se mercadea el dolor humano, ¿vale? Hay unas publicaciones que han rodado muchísimo desde que TikTok se volvió famoso en Latinoamérica y es el hecho de que alguien sale ayudando a otra persona desde el punto de vista económico. Pareciese ser una acción loable, pareciese ser una actividad humana, humanitaria, en pro de la ayuda social, pero no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? ¿Por qué me atrevo a decir que esto no es así? Mira, hay varios aspectos. Si tú eres una persona dedicada, clase media, eh, que dependes de un sueldo común y corriente, me refiero a poco más, un 20%, un 30% más del sueldo mínimo establecido. Saquemos a Venezuela, que sé que es una gran parte de las personas que pudieran ver esto, pero fuera del territorio venezolano, si estás en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica que medianamente tenga una economía soportable, si tú ganas por encima del sueldo base, del sueldo mínimo, estaríamos hablando de un 30, un 40% más, eh, aún así no es suficiente para tú generar una inversión que asegure la tranquilidad de los tuyos, de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos, de tu familiar, de tu esposa, de ti mismo, a mediano o largo plazo. Se hace difícil, ¿vale? No es fácil, no es lo común, aún con esos márgenes de ganancia, ¿ya? Lo cual estaríamos hablando para hacer un número redondo, aquellas personas que de repente no tienen la capacidad matemática de saber de qué estoy hablando, estaríamos hablando alrededor de entre 2.000 a 3.000 dólares, ¿ok? Estadounidenses, que en Latinoamérica representan un ingreso medianamente bueno, ¿ok? eh, Suficiente para vivir con lo necesario y cubrir las necesidades básicas. Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, sabemos que eso no es lo común. Por eso yo dije en un principio la clase media. La clase media alta, acomodada, que tiene un trabajo estable, que tiene un techo, ¿vale? Sacando lo que sabemos que es común, que en Latinoamérica no es eso, pero precisamente ahí es donde yo quiero llegar. Si no es lo común, ya se reduce la posibilidad de que esto sea, digamos, ay, normal, ¿no? Porque no es lo común. Entonces, las personas que pudieran tener este acceso económico, una familia de dos personas, dos hijos, tres hijos, que tengan
ese capital, digamos, aún así se les hace difícil asegurar y tener la tranquilidad a mediano y largo plazo de su propia familia. Tú buscarías, con lógica coherente, invertir ese dinero en algo estable, de bajo riesgo, aunque sea a largo plazo. No obstante, en las redes sociales hemos visto cómo personas han salido a dar 100, 200, 300, $400, que sumado en la cantidad de personas con la que esto ocurre, y yo estaba sacando cuentas, obviamente no voy a hacer, digamos, una denuncia pública, no creo en eso, la justicia funciona de otra manera y si yo voy a hacer algo, pues lo hago por los medios correspondientes. No voy a funar, como se dice ahora, ¿no? No es mi intención. De hecho, hay muchísimas, pero hay una en particular a la cual yo le hice así como una especie de estudio, no un seguimiento, ni mucho menos, yo no soy investigador privado, ni nada de eso, pero sí es muy evidente. Lo que quiero establecer es que es muy evidente. Entras a la cuenta, ves las cosas, sacas cuenta y dices, ok, aquí algo no cuadra. Y es el hecho de que, si bien no es la única, muchas operan igual, incluso con mucho más volumen. Esta cuenta en particular que yo tomé de estudio, yo dije, ya, si esta persona saca 3 4 videos semanales, suponte que esto lo hubiese hecho X, Y, Z, con un pasado y tal, que después me di cuenta que no, que va, va corriendo con el tiempo, es decir, lo hizo ayer y ya mañana está en las redes, ¿me explico? O sea, la actividad fue ayer y ya mañana está en las redes. Se acerca a para que entienda, se acerca a un buhonero, vendedor ambulante o a un puesto de comida ambulante que no cuentan normalmente con los permisos que debe contar para un negocio, eh, digamos, normal y sin ánimos de menospreciar y entendiendo que hay dificultades y que no, para todo el mundo no es fácil hacer eso, no es allí donde va mi señalamiento. Esto lamentablemente es producto de otra cosa que no viene al caso. Pero lo cierto es que ese tipo de situaciones ocurre muchísimo y esta persona, este creador de contenido, se acerca a estas personas brindándole un dinero a cambio de su negocio. Y hasta ahí diríamos, está bien, ya es legítimo. Porque, bueno, al fin de cuentas, no le estás dando dinero por nada, le estás dando dinero por el trabajo que tiene, ¿no? Ya sea que la persona vende arepas, empanadas, helados, postres, lo que sea. Pero la persona normalmente cierra su negocio en 30 productos diarios, 100 productos diarios, da lo mismo. Pero esta persona creadora de contenido le ofrece normalmente 2 o 3 veces la capacidad productiva que tiene en el día. Es decir, si la persona vende 50 donas, este creador de contenido le dice, mira, yo te voy a comprar 150 donas. Ok, la persona hace de tripas corazón y dice, mira, yo busco la manera, hago eso y te lo doy porque no lo tengo todavía. Y ok. O otra modalidad es que yo llego, mira, me doy cuenta que tienes esto y tengo días viéndote, tengo meses sabiendo de ti, he indagado y tal, qué sé yo, y ciertamente hacen una investigación de la persona, de sus necesidades y tal, y entonces le decide colaborar, eh, un dinero, en forma de gratitud y de enaltecer el trabajo que la persona ha realizado durante X tiempo. Simplemente porque es buena, pues porque es buena gente, porque me caes bien. Bueno, no es por nada, pero en ninguna cabeza cabe que nada llegue de la nada. Y otros podrán aludir que, bueno, pero lo que pasa es que hay empresas detrás de eso y tal. Mira, no funciona así, no es tan así como crees tú, si es que crees eso. Eh, no seas tan ingenuo. Eh, porque la realidad es que detrás de esto lo que opera son literalmente un lavado de dinero. Ahora, ¿de dónde viene, cuáles son las conexiones? Vaya usted a saber. ¿Ok? Pero la realidad es que cada vez más yo veo el apoyo a esto a través de las redes sociales. Las redes sociales son una alimentación del consumo que a nosotros nos place. Y pareciese que eso nos complace sin entender el trasfondo de la realidad del hecho. Y esto es
preocupante de alguna forma o es peligroso más que preocupante, porque preocupante o no, no deja de ser peligroso. Y es que estamos normalizando las actividades sin medir, sin estudiar, sin entender su procedencia y por supuesto las consecuencias. Las consecuencias son varias. Una sociedad que está acostumbrada a papagobierno, a no esforzarse por lo que tiene que tener y tal, qué sé yo, y siempre me acomodo es porque lo suplo con el simple dinero. Y cuando digo simple dinero es que involucra muchas otras cosas. El crecer en un negocio no es solamente el dinero, es la relación con el público, con tu cliente, entender propiamente el mecanismo de negocio, entender las normas y leyes bajo las cuales funciona tal o cual negocio. Y esto no opera así en Latinoamérica, lo que ha generado una cultura de facilismo, de chanceo, eh, y de paso, este tipo de creación de contenido ha generado un consumo específico, es decir, un mercado específico de gente que espera eso para seguir haciendo lo mismo. No es que hay una evolución, no creas que por eso esa persona mañana tiene un negocio más estable, ha crecido, ha evolucionado, ha escalado. No, 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 eso no es lo que ocurre. Entonces no hay una real ayuda, lo que estás es mendigando a esa persona con el trabajo que tiene. No es honroso realmente como aparenta ser y nos vende la temática, la creación propiamente del contenido, lo cual crear un contenido, repito, una vez más, no es tan fácil como prender una cámara y ya, o tener una acción X en un momento determinado. No me gusta tampoco, pero es menos eh, impactante de forma negativa cuando tú grabas a una persona en un experimento social. Ponte tú, voy, estudio que en una determinada zona hay una situación donde suceden cosas negativas y la gente como que no le importa, entonces yo hago un experimento social donde hago, no sé, me hago el ciego, pongo una persona a grabar y tal, que sea, ok, perfecto, buenísimo, eso está bien. Ahora, te hago una pregunta, ¿qué tan vago hay que ser, qué tan tiempo libre tienes que tener para poder desarrollar eso, no solamente tú, sino entre otras personas y el recurso que se gasta en cuanto a cámara, micrófono, edición y luego el mantener un canal y tal? Oye, ponte a pensar un poquito, esto no viene de la nada, esto no es solamente un hobby. Aquí hay algo involucrado porque eso se sostiene y se mantiene y eso requiere y consume recursos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Es real el valor humano a la hora de hacer eso? Yo realmente no lo creo. Y cada vez se destapan más circunstancias o situaciones en Latinoamérica donde ciertos poderes están relacionados y llegará el momento que denunciar este tipo de cosas puede ser perjudicial y si no es que ya lo es para algunas personas. Me involucro, capaz esto llega alguien, yo no tengo grandes seguidores, yo no tengo un volumen ni mucho menos, pero sin duda es una especie de crítica o de denuncia pública, como lo quieras llamar, pero es mi opinión. Yo considero que eso está mal. Y está mal apoyarlo, está mal darle like, está mal dejarse llevar por las simples emociones sin entender lo que ocurre. Eh, y de eso quisiera hablar en otro episodio, porque algo que he venido entendiendo es tratar de acortar este programa, porque lo que dije en un principio, aquí voy a hablar y voy a desahogarme, ¿sí? Para que me escuches y si entiendes o te entiendes conmigo o me entiendes, pues perfecto. Si quieres darle like, pues buenísimo. Si quieres escribir algo allí, tu opinión, ya sea que estés de acuerdo, en desacuerdo, que no te guste en lo absoluto mi manera de hablar, mi tono, mis groserías o vulgaridades, lo que tú quieras, yo lo voy a leer, lo voy a recibir, así que dale. Ahí tienes ese espacio, es para eso, para que tú también te desahogas, así como lo hago yo, solo que tú lo vas a escribir y yo me atreví a hablar como un loco frente a una cámara, ¿vale? Así que ya lo sabes. Si estás de acuerdo, darle al botoncito que dice suscribir para que sigamos conversando. Eventualmente podrá haber algún eh, momento en que te interese lo que estoy diciendo.
algún tema con el cual te sientas, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Te sientes identificado o identificada. Y en caso de que no, pues mira, también tienes un botoncito que dice dislike, tienes un botoncito que te desuscribes si en algún momento te arrepentiste. Pero lo más importante para mí es que puedes compartir. Si tú crees que a ti te gusta, a otra persona también le puede gustar. Y de hecho, eso es una cadena. Yo creí que algo de lo que yo diga a alguien le puede gustar y por eso comencé a hacer esto. A ti te gustó, entonces dale compartir y se lo envías a alguien que tú crees que pueda serle de utilidad de alguna forma, porque aquí yo no estoy resolviendo la vida absolutamente a nadie. Esto es simplemente un entretenimiento, es chismografía para tener yo un registro de cómo pensaba antes y cómo pienso ahora. Y en este momento lo que yo pienso es que este tipo de acciones está fuera de lugar. Fuera de lugar porque juega a educarnos que es la emoción quien prela antes que la razón. Es decir, yo me dejo llevar por las emociones, digo que todo está bien y no me importa el cómo o el por qué, ni las consecuencias, nada. Simplemente lo que veo, ¿no? Porque, ay, es que es bonito, ay, es que mira que él ayuda a la gente, ¿vale? Él es bueno, él es... Señores, ¿de dónde saldrá ese dinero para poder sostener eso? Tener el tiempo para poder ejecutar el seguimiento, el llegar a la zona, el conocer las personas. Yo no voy a llegar de la nada a fulano sin saber cuál es su procedencia, si esos dulces que vende son higiénicos o no. Entonces yo voy a hacer... Hay muchas cosas. Habrá alguno que quizás imitando esto por buena voluntad lo hace, pero normalmente esos programas desaparecen o esos canales tienen una iniciativa en un momento determinado y ya no lo pueden sostener porque es que económicamente es insostenible, salvo que tú tengas un inversor detrás y me pregunto, ese inversor, ¿qué interés tiene? Por cómo gana, porque una inversión es donde tú inviertes un dinero y recibes algo a cambio, normalmente más dinero. Pero en este caso yo digo, ¿dónde está la retribución? Simplemente del alma. Buenísimo, qué bueno. ¿Y de dónde sacas tanto dinero para dar? Porque yo también he tenido buenas acciones, por supuesto que sí, y le he dado dinero a alguien que realmente lo necesita en un momento determinado. Y eso no significa que a mí me sobre, por supuesto que no. Pero yo no puedo vivir haciendo eso porque no me dan los recursos económicos para hacerlo, ¿ok? Por muy buena voluntad que yo tenga. De hecho, yo con mi esposa, que ella es mucho más bondadosa que yo, nos hemos planteado hacer una especie de colecta anual de nosotros mismos, ¿ok? Así como que, mira, nosotros no nos sobra dinero, a nosotros incluso nos falta cubrir muchas necesidades, eh, pero no nos quita, así como ahorramos para una cosa u otra, hacer un ahorro anual y que una vez al año nosotros hagamos una colecta de comida para brindársela a personas que tienen necesidad de calle. Y cuando hablo de necesidad de calle, esto no es por un juicio propio, no pasa por un filtro de nosotros, sino que conocemos instituciones, especialmente religiosas, en nuestra zona, que se dedican a hacer censo de estas personas para ayudarlas, para canalizarlas, para que reciban, para reinsertarlas en cosas laborales y tal. Entonces, eso me parece a mí algo más loable y si bien yo pudiera documentar eso, yo documentaría todo el proceso porque es importante que la gente sepa cuál es el resultado real, cuál es el proceso real de ayuda, porque ayuda no es darle dinero a alguien. Ayuda no es eso, porque el dinero no resuelve. El dinero puede, y ojo, esto puede sonar muy duro, porque hay gente que mira, no joda, está pelando bola para que tú recibas plata para ver si no va a resolver. Claro, puede solventar inmediatamente, pero es que el problema que tiene esa persona no es precisamente el dinero inmediato, ¿vale? Porque si ese fuese el caso, entonces dedícate a buscar personas que tienen un problema específico, como lo hemos visto en en otros sitios, como nos enseñaron a través de programas de televisión, las cuales eran patrocinados por empresas que destinaban ese dinero, que probablemente de ahí viene tu razonamiento de que, bueno, es que son empresas, sí, claro, pero es que ahí hay un mecanismo, primero donde la empresa se ve beneficiada en evadir impuestos o en disminuir el pago de impuestos, por decirlo de alguna manera, para no decir evadir,
pero disminuye el pago de sus impuestos a través de acciones sociales. Y estas, a su vez, quienes lo administran y se dedican a hacerlo, porque la empresa se dedica a hacer lo que tiene que hacer, son, ¿cómo se llama esto? Fundaciones o este tipo de instituciones eh, académicas, religiosas, ¿sí? Que tienen esa labor. Perfecto, buenísimo. Y esa labor está controlada, vigilada, ¿cómo se llama? Tiene una contraloría, tiene una administración, y mueve recursos, donde sí, es cierto, hay personas voluntarias y todo lo demás. Pero no es lo que ocurre a través de las redes sociales, específicamente en TikTok. Si tú agarras TikTok y empiezas a indagar, que es donde el algoritmo menos trabaja a tu favor, digamos, no tiene un favoritismo, este, tú puedes visualizar cómo hay una cantidad enorme de personas haciendo esto, pero que también cada vez se destapa más el real mercado de esto y las personas involucradas detrás de esto en cuanto a negocios ilícitos, para no mencionar, porque sabemos que la plataforma censura algunas palabras, ¿no? Pero que hay un tráfico de muchas sustancias que no se deberían y que por supuesto para poder lavar ese dinero que entra de forma ilegal utilizan este tipo de acciones jugando con la moral, el sentimiento y por supuesto la necesidad de otras personas. Entonces, no es tan simplista como que, yo no voy a tocar entonces ese cochino dinero. No, 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 el problema va más allá. El problema es que, uno, no estás haciendo un real favor y dos, no estás construyendo absolutamente nada en la sociedad con con un contenido como ese, más que generando un consumo masivo que al final genera una conducta, ¿cómo se llama? En masa de aceptación y normalización a algo que no es normal y que no está bien. Eh, Me preguntan, y soy de los que opino que cuando uno critica debe dar una solución. Bueno, lo primero es generar una investigación legal en cualquiera de ese tipo de acciones y personas que se autodenominan creadores de contenido, pero que lo que hacen es simplemente entregar dinero de la nada. Eso creería yo que amerita una investigación y que requeriría una lupa de saber de dónde procede el dinero que está dispuesto a regalar. Y dos, la real ayuda para estas personas que no tienen, digamos, una responsabilidad directa, porque responsables son de alguna forma, pero no tienen una responsabilidad directa ni culpa de la iniciativa de estas personas. eh, yo diría que una real ayuda a este tipo de negocios o personas emprendedoras o personas en una necesidad, en una carencia económica, es llegar a ellos con un dinero honesto y plantear una inversión consolidada, bien estructurada, con un planteamiento claro, lógico, medible, en mediano, largo plazo o corto plazo, de, mira, cuánto genera tu negocio, cómo lo haces, no, mira, es que yo lo hago con la fulanita, con la señora fulanita de tal, perfecto, mire, ¿qué necesita esa señora para que tú puedas hacer tantas más? Tú pudieras hacer tantas más, ¿a qué te dedicas? Entonces, organizar acorde a las posibilidades, las necesidades y las carencias, una inversión real para que el negocio se proyecte y crezca, porque otra realidad es que muchas de estas personas hacen estos negocios no porque esa sea su vocación, son cocineros porque están estudiando medicina, por ejemplo. Entonces es un transitar, quizás una inversión para un negocio no sea lo que están buscando y no lo necesitan. Y por supuesto, aquí es donde yo digo que la cultura de, bueno, te doy para que resuelvas ahorita, no solventa nada. Si bien le estás resolviendo a esa persona, también estás educando a una sociedad que dependo del facilismo oportuno, oportuno de quien sí tiene para yo poder solventarme. Y eso no está bien. Es como que tú, un niño pequeño, no lo dejes hacer y resolver sus problemas, ¿ok? Y entonces estés encima de él resolviéndolo todo, le estás creando un inútil a fin de cuentas, ¿ok? Si tú estás de acuerdo con eso, déjamelo saber con ese like, ese poderosísimo like. Suscríbete para que entonces sigamos conversando, que conversaciones como esta ahora es que sobran porque yo hablo que joder. Eh, y hablo sin un propósito específico. Simplemente me desahogo como que si estuviésemos tomando un café, un vinito, una cervecita. Así que este es tu espacio y es mi espacio para
brindarte esta oportunidad de que tú te desahogues también ahí en los comentarios. Así que dale al teclado, dale ese teléfono y nos vemos en la próxima. ¿Te parece? Dale, chao, chao.